tenía unas taquicardias muy fuertes, me faltaba mucho el aire, tenía también episodios de hipocondría, realmente me sentía muy mal. Y como me sentía tan mal, pues al final recurrí a mi médico y me dijo que me tenía que ver un especialista. Y a raíz de ahí me dijeron que me diagnosticaron con trastorno de ansiedad bastante elevado, porque es verdad que tenía una ansiedad bastante elevada. ¿Estuviste tratando de detectar qué tipos de pensamientos son lo que te llevan a la manifestación de esos síntomas? La manifestación de estos síntomas viene a través de un pensamiento compulsivo, de pensar que puede pasarte algo mucho peor de lo que realmente te está pasando. Yo lo que más pensaba era que tenía una enfermedad súper grave, tanto respiratoria como de corazón. Era muy grave. Yo En ese- realmente estaba pensando eso. y en esos momentos donde tenías mucha taquicardia, ¿qué Sí, hacías al muchísima. respecto? ¿Ibas y consultabas con médicos? ¿Le decías a algún familiar? ¿Cómo lidiabas con esa Claro, situación? cuando a mí me pasaban estos episodios tan fuertes, yo lo primero que recurrí, yo lo que pensaba es que a mí me iba a pasar algo muy grave. Yo pensaba que yo me iba a morir de eso. Yo decía, me muero. O sea, de esto me muero. Ahora o dentro de un rato, yo pensaba que a mí me iba a pasar algo súper grave. Y hasta que un médico no me lo decía, que no me iba a pasar nada grave, no me quedaba tranquila. Y cuando vos Entonces, decís que la ansiedad es una alarma que te avisa de que algo no anda bien en tu vida, ¿vos pudiste detectar qué es eso que no anda bien en tu vida? yo necesitaba controlar todas las situaciones que pasaban en mi vida, todas, absolutamente todas, en relaciones de pareja, relaciones de amigos, relaciones de familia, todo yo necesitaba controlarlo y si yo no lo tenía bajo mi control, se me disparaba la ansiedad. ¿Hay algo más en lo que te hayas dado cuenta de que no estaba bien en tu vida y que eso te estaba disparando la ansiedad también? Claro que sí. Me castigaba con la ansiedad a través de un episodio que yo tuve, de un aborto que yo tuve. A través de eso yo me castigaba muchísimo con ansiedad y eso como que era un método para yo sentirme mejor, pero era un castigo que yo misma me sometía para sentirme más castigada y porque yo creía que tenía que ser castigada, si no, no tenía sentido que yo hubiera hecho eso y me sentía realmente mal. Sentías culpa. Totalmente. O sea que ese fue Sí, un episodio puntual que hizo que se te desencadene la ansiedad. Antes totalmente. del aborto, ¿vos tuviste síntomas de ansiedad o no? Muy poco. ¿Vos arrancaste terapia apenas hiciste el aborto o tuviste un tiempo donde no querías saber nada con psicólogos? No, llegó un punto, o sea, cuando yo aborté al tiempo, eh, no quería saber nada porque yo realmente pensaba que no lo necesitaba. Quería tener ese tiempo de castigo para sentirme mejor conmigo misma. Entonces, ese tiempo yo no lo tomé con terapia psicológica cuando a mí en la clínica me lo recomendaron, porque es verdad que la gran mayoría de personas que lo hacen después tienen o depresión, ansiedad, por esa revolución de hormonas tan grande que te produce tu propio cuerpo. Totalmente. Entonces, es algo muy importante que tú deberías de recurrir y yo Y no lo tomé porque yo quería castigarme a mí misma. Y llegó un punto, después de un año y medio, que a mí me lo dijeron, tienes que poner solución ya o vas a llegar a una depresión profunda en la que vas a estar realmente mal y te tienes que tratar. Entonces, yo tenía la ansiedad desde hace tiempo, pero la ansiedad depresiva la desarrollé a 2 meses antes más o menos de empezar la terapia
pero la depresión la tenía una semana después de haber tenido el aborto, que eso fue hace casi 2 años. Y yo llevé muchísimo tiempo con la ansiedad y no me traté. Con mi pareja sigo estando y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado a ser mejor persona y a buscar una ayuda para poder seguir siendo feliz. ¿Y cómo arrancaste el tratamiento? Pues mira, yo arranqué mi tratamiento hace 3 meses y bueno, yo había empezado desde antes con una terapeuta con la que no estuve bien. Yo creo que a raíz de ahí, como vi que no mejoraba, me frustré más y ahí empezó que yo dije, no puedo estar con esta terapia, necesito otra o necesito otra alternativa. Y busqué la alternativa última con la que estoy con un psicólogo y me estuvo tratando y cuando me vio pues me diagnosticó ansiedad depresiva y él me dijo que íbamos a tratar primeramente la ansiedad porque era lo que más predominaba en mi vida, lo que más estaba hundiendo mi vida y a raíz de ahí estaba desembocando en una depresión. Entonces, si tú no curabas esa ansiedad, era imposible tratar esa como pequeña depresión que yo tenía. Y como si eso no lo curaba, al final yo iba a llegar a un punto en el que la depresión, o sea, la ansiedad se iba a anular y la depresión iba Iba a a destruir mi vida. inundarte y te iba a llevar por un camino más oscuro. ¿Qué Sí. tiene este tratamiento en particular que a vos te está dando esperanza? Pues él usa otro método de terapia conductista y ella usa otro método completamente, la otra terapeuta usaba otro método completamente distinto y él usa una terapia cognitiva conductista que me sirve Cognitiva muchísimo conductual. más. Sí, 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 mucho más conductual. Y la verdad es que a raíz de eso, de educar mis impulsos, mis formas de pensar, educarlas día a día, porque eso no es de un día para otro, eso tiene un periodo súper largo. Pero yo cada día que lo hago, voy notando esa mejoría en mí y voy notando que realmente vale y puedo ser feliz. Y sí veo un horizonte y un futuro. Antes no lo veía. Antes yo veía el futuro muy negro. A mí me daba miedo pensar incluso en el futuro porque yo pensaba que incluso no iba a tener futuro. Pero ahora, a raíz de eso, pienso que con la terapia conductual puedo tener un futuro muy beneficioso y muy feliz. La base de las terapias cognitivo-conductuales es que un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una conducta. Y la premisa es, si nosotros cambiamos la forma en que pensamos las cosas, nos va a provocar esa emoción y esa emoción va a hacer que hagamos otro tipo de acción. ¿Qué tipo de prácticas te hace hacer a vos, no solo en la terapia que tenés con él en el momento, sino después en tu vida fuera de la terapia, que a vos te ayudan a controlar esos pensamientos? Pues mira, a mí personalmente yo sigo sobre todo 3 pautas que él me dio. La primera fue la de cambiar el pensamiento como forma de escaparate, en el sentido de, yo por ejemplo, a lo mejor pienso, no tiene sentido la vida y me tengo que imaginar que otra persona me dijera eso. ¿Qué diría yo? ¿Qué diría yo si a mí otra persona me estuviera diciendo lo mismo que estoy pensando yo? Pues obviamente le diría cosas muy positivas. Claro que tiene sentido la vida tiene miles de oportunidades, cosas increíbles por hacer y tienes toda la vida entera por delante para hacer cosas que te ayuden a ti y a los demás, porque tú vas a hacer cosas que le ayuden a los demás. Y
que eliminar ese pensamiento negativo que tú tienes y quedarte con ese, aunque a ti te cueste la misma vida, practicarlo muchas, 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 muchas veces, porque es importante hacerlo muchas veces, no te va a valer la primera vez. La primera vez no vas a pensar y vas a pensar que no tiene sentido ese pensamiento, pero llegará un punto en el que tú directamente te quedes con el pensamiento positivo. Entonces, es muy importante practicarlo muchas veces. Después también la exposición. Yo tenía el miedo de, por ejemplo, tirarme por la ventana, porque lo pensaba mucho, muchísimo. Y la exposición es como exponerte a ese miedo que tú estás sintiendo. Es decir, tú crees que te vas a tirar por la ventana o por el balcón, donde sea, pues ponerte ahí un rato, durante mucho tiempo, y ponerte ahí pensándolo, aunque tú lo estés pensando, ponte en ese sitio. Y tú verás, llegarás a un punto en el que tu mente vea que no tiene sentido lo que estás pensando porque no quieres hacerlo. No quieres hacerlo, es un producto de tu propia ansiedad, de tu propio miedo, de tu propio pánico, que ya llega a un punto en el que no sabe por dónde desbordar, que piensa cosas tan brutales como esas, ¿no? Entonces, te hace pensar cosas tan fuertes como quitarte tu propia vida tirándote por un balcón o por una ventana. Entonces, yo creo que es muy importante exponerte a ese miedo y ver que no es real. Cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta de que no tiene sentido ese pensamiento. Y practicarlo esos día tras día, tras día, tras día, te das cuenta de que no tiene sentido, pero ninguno. Pero claro, la primera vez te va a dar muchísimo pánico, el segundo, el tercero, el cuarto, te va a dar mucho miedo. Porque yo lo hice la primera, la segunda, la tercera vez y me dio muchísimo miedo ponerme, aun pensando en eso, ponerme ahí y exponerme a ese peligro que para mí era un peligro tan fuerte y ponerme ahí y decir, es que no lo vas a hacer, no lo vas a hacer porque tú no lo quieres hacer. Y otro de los recursos que me dio fue pensar, por ejemplo, si todo el mundo pensara que nada tiene sentido, ¿qué sería del mundo? ¿Qué sería de nuestro mundo si todo el mundo realmente pensara que nada tiene sentido? Es que no habría mundo, no habría vida, no habría nada. Si todo el mundo pensáramos que nada tiene sentido, no habría nada. Te agradezco muchísimo que hayas no solo aceptado, sino también exponerte y contar tu historia, que estoy seguro que hay un montón de gente que se va a sentir identificado o identificada, y está buenísimo poder normalizar todas estas cosas que son mucho más comunes de lo que uno cree. Así que muchas gracias por haber aceptado y nada, espero que Igualmente. puedas seguir con el tratamiento y que vayas mejorando y iremos hablando y nos irás contando cómo va progresando todo. Dale. Vale, muchas gracias, Lucas, a ti, por visualizar todo esto. No, por favor. Bueno, María, gracias, un placer. A ti, Lucas. Chao, chao. Chao.